Bueno, la incidencia del cáncer de ovario en el país ocupa el tercer puesto de los cánceres en ginecológicos. Sabemos que es un cáncer del que todos conocemos, sin embargo, es el cáncer al que menos le prestamos atención. Quizás cuando vamos a los controles ginecológicos hacemos control de mamas, control de cáncer de cervix, pero a veces como mujeres cuando vamos a los controles tomamos muy poco en cuenta este tipo de cáncer que también tiene una alta incidencia. La recomendación en este tipo de cáncer y tomando en cuenta que ayer fue el día del cáncer de ovario, sería que todas las mujeres deberíamos acudir a nuestros controles con ecografía transvaginal para que podamos observar cómo están nuestros ovarios, para identificar patologías, enfermedades, sobre todo en etapas tempranas. Una de las características del cáncer de ovario justamente es que no tiene síntomas hasta que está en etapas avanzadas, por lo tanto es importante acudir a nuestros controles ginecológicos anuales, observar que no tengamos ningún tipo de patología, tanto en útero, en ovarios y bueno, en todas las áreas que nosotros estudiamos como ginecólogos, pero sobre todo en este caso, saber que nuestros ovarios están sin ningún quiste, sin ninguna patología, que tengamos que hacer un control un poco más exhaustivo. Sí, justamente leía que una de las problemáticas que se presentan alrededor del tema es la detención ya en etapas avanzadas de este tipo de cáncer y que tiene incidencia en la expectativa que se podría tener de supervivencia. Justamente, mientras más temprano hagamos el diagnóstico, pues la supervivencia será mucho mayor. Esa es la importancia de esta patología, detectarla en etapas tempranas para que nosotros podamos hacer ciertos tratamientos, podamos quizás entrar en una cirugía, retirar el tumor, dependiendo obviamente de cuál es el tipo de tumor, de cuánto está avanzada la enfermedad, pero obviamente el pronóstico y la supervivencia mejora con la detección temprana. Y actualmente la supervivencia, ¿en cuánto está más o menos marcado como para saber qué tan fulminante o no es este tipo de cáncer? Bueno, eso depende, ¿no? El cáncer de ovario tiene varios tipos, depende de su clasificación. Mientras más avanzado y haya afectado más órganos o haya afectado otros sistemas de nuestro organismo, pues la supervivencia es menor. Entonces, no podríamos hablar de un dato exacto porque deberíamos saber qué tipo de cáncer y en qué momento hemos diagnosticado. Lo que sí sabemos es que mientras sean etapas tempranas, pues hay mucho por hacer. Pero si hemos dejado pasar el tiempo y sobre todo si es que este cáncer ha llegado a diseminarse a otras áreas de nuestro cuerpo, probablemente el pronóstico sea muy malo. Entonces, a eso queremos nosotros llegar justamente cuando tenemos estos espacios y es llegar a las mujeres que tomen en cuenta que deben ir a sus controles, que deben hacerse sobre todo sus controles de ecografía para observar cómo están sus ovarios, sobre todo aquellas mujeres que tienen antecedentes de cáncer de ovario en su familia o de cáncer de mama que muchas veces están relacionados, sobre todo cuando tienen este origen de tipo familiar. Entonces, eso se toma en cuenta de acuerdo para la evaluación de la supervivencia de una paciente, ¿no? Ahora, usted ha señalado cuáles son las causas a las cuales podría estar relacionado este tipo de cáncer. Mi siguiente pregunta va, ¿tiene algo que ver que una persona tenga alguna cepa peligrosa del virus de papiloma humano? ¿Hay una relación entre este virus y el cáncer de ovario, tal como sucede con el cáncer de cuello uterino? Pues no, en el caso del cáncer de ovario no tiene relación con el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano está relacionado directamente con el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, el cáncer de ovario está más relacionado, por ejemplo, con la herencia, ¿no? Si hay familiares con cáncer de ovario en la familia o con cáncer de mama, podría ser que uno tenga un riesgo aumentado de tener cáncer de ovario. Podría ser también que sea una mujer que no haya tenido ninguna patología, pero que desarrolle un tumor en su ovario y que posteriormente sea un cáncer. Por eso es importante que si nosotros observamos alguna patología, sea un quiste ovárico o un quiste complejo, porque ya tiene otras características, no es un quiste simple, pues hagamos también otro tipo de exámenes como marcadores tumorales, que son exámenes de laboratorio, y sobre todo hagamos estos
controles regulares para observar que esta masa o que este tumor no haya cambiado, no haya crecido, no tenga otras características que nos hagan pensar en que podría ser un cáncer de ovario. ¿Cuánto nos estamos chequeando las mujeres en este país? ¿Podríamos hablar de la existencia de una cultura de la prevención en temas de la salud ginecológica, o más bien las cifras lo que demuestran es que es un aspecto de la salud que no está siendo atendida por las mujeres? Bueno, considero que las mujeres poco a poco vamos acudiendo a nuestros controles de rutina con mayor frecuencia. Creo que es muy importante, sobre todo estos espacios de comunicación donde las mujeres podemos informarnos. Mientras más informadas estamos, obviamente tenemos estas herramientas que nos permiten pensar y tomar conciencia de ir a hacernos nuestros controles. Creería que poco a poco más mujeres van a sus controles. Siempre es más pensando en hacerse, por ejemplo, mamografía o en hacerse un control de Papa Nicolau, sí, pero ahora también es importante que tomemos conciencia de que tenemos que hacer este tipo de exámenes como una ecografía transvaginal o ecografía pélvica para observar útero, ovarios e identificar otro tipo de patologías. Creo que afortunadamente este número va aumentando justamente porque ahora hay más información, porque las mujeres pueden ingresar al internet y pueden revisar cierta información, a veces incluso en estos días tan importantes como por ejemplo el de cáncer de ovario, la información está más presente y eso nos hace tomar esa decisión de irnos a hacernos nuestros controles ginecológicos. Doctora, usted decía que este cáncer, los síntomas se manifiestan ya en una etapa súper avanzada. ¿Cuáles son estos síntomas? Bueno, podría ser alteraciones en el ciclo menstrual, dolor, sobre todo dolor también abdominal o dolor pélvico. Muy pocas veces se podría presentar también sangrado genital, pero sobre todo sería dolor, aumento del tamaño del abdomen, por ejemplo, ¿no? A veces hay masas tan grandes que uno puede palparlas externamente, pero principalmente eso y obviamente la alteración del estado general y malestar general, ¿no? Porque ya es una enfermedad que podría también ya estar afectando otros órganos, dependiendo de si está afectando otros órganos, se podría manifestar de otra manera, pero principalmente sería dolor, aumento del tamaño del abdomen y algunas veces sangrado y alteraciones del ciclo menstrual. Esos son entonces los síntomas que se podrían presentar, pero bien lo señalaba la doctora Rengifo, en una etapa ya avanzada de este tipo de cáncer. Finalmente, un mensaje a todas las personas que nos escuchan, sobre todo las mujeres que escuchan Pública FM. Con mucho gusto. Bueno, soy la doctora Lucía Mena de ginecología. La doctora Rengifo tenía planificada esta entrevista, sin embargo tuvo una emergencia a la que tuvo que acudir y eso es justamente porque el Hospital Carlos Andrade Marín está encargado de atender este tipo de emergencias, de pacientes que son pacientes que deben ser atendidos en tercer nivel. Y bueno, de todas maneras, el mensaje sería el mensaje más importante, que no lleguemos a este tipo de diagnósticos tardíos, ¿no? Que tomemos en cuenta que las mujeres podemos acudir a nuestros controles ginecológicos anualmente y que podríamos detectar esta enfermedad en etapas tempranas, y el hecho de diagnosticarnos de un cáncer de cualquier tipo que sea no significa y no es ahora un diagnóstico de muerte necesariamente, sino más bien de hacerlo tempranamente, de hacer nuestros controles, de identificarlo para que nosotros podamos actuar y poner todas nuestras herramientas a su servicio para poder ayudarles con esta patología. Entonces, finalmente sería acudir a sus controles anualmente y saber que estamos sanas, o identificar cualquier situación para poder actuar en etapas tempranas.